Bienvenidos a Lanzarote. En este video les voy a explicar por qué esta isla es tan especial, los lugares que esconde y por qué deben venir aquí. Así que comenzamos. Y acabamos de llegar al Parque Nacional Timanfaya, donde nos van a hacer un pequeño show aquí, explicándonos qué tan caliente está este lugar. Luego vamos a hacer un recorrido por el Parque Nacional, que realmente creo que va a estar sumamente interesante. Vamos allá. El Timanfaya alberga alrededor de unos 25 volcanes y es el único que realmente está activo, y gracias a las erupciones de estos volcanes desde 1730 a 1736, que fueron 6 años, Lanzarote tiene la forma que tiene. Y esto es lo increíble que tiene Lanzarote, que además puedes caminar cerca de un volcán. Este es el volcán del Cuervo, el primer volcán que se creó en el parque de Timanfaya, y vamos a adentrarnos para verlo más de cerca. Han pasado prácticamente 300 años y estas son las únicas cosas que han crecido por aquí. Un poquito de plantas, musgo, por allá un poquito más de plantas. Y es que es muy difícil que crezca vida en estos terrenos volcánicos, pero poquito a poco se va recuperando la naturaleza de estos lugares. Y de este tipo de cosas te das cuenta cuando estás dentro de la caldera. Es que puedes ver las formas que hay, todavía como es el paso de la lava, muy heavy. Ver esto en persona creo que impacta muchísimo. We never show emotions, we just keep it down inside. Yeah, you and I. Y esto de aquí son los hervideros. Es una mezcla muy rara entre piedra, agua y los volcanes que se ven detrás. El parque volcánico está muy interesante y realmente creo que de esto es lo que va el viaje, de encontrar lugares como estos que son cosas totalmente fuera de lo común y que realmente vale la pena envolverse un poquito en ellos. Este lugar, que no lo he visto en prácticamente ningún vlog, es en el pueblo de Orsola. Desde este pueblo sale el ferry hasta La Graciosa, que estaremos en La Graciosa, o ya estuvimos en La Graciosa, porque estoy hablando del futuro y no sé en qué parte del vídeo voy a poner esto. Si están haciendo el recorrido de César Manrique, de todas las obras, es muy probable que terminen cerca de Orsola. No les recomiendo perdérselo, se come muy rico. Y además hay una cala que se llama Cala Blanco, que es como un pequeño paraíso, una cala que está súper escondidita y un pequeño paraíso en este lugar. Y si lo que estás viendo en Lanzarote te está gustando, te estás disfrutando de este vídeo, para un momento, suscríbete. Y antes de continuar, tengo que comentarles quién fue César Manrique. César Manrique fue un artista muy importante aquí en la isla de Lanzarote y se caracterizaba porque cuidaba mucho el medio ambiente. Él decía que si cuidaban el medio ambiente te iba a traer cosas buenas. Así que sus obras se encargan de eso. Él toma lo que hay en la naturaleza, que se mimetizan muy bien con lo que es el entorno, y ya lo verán. Así que quédense para verlo. Y lo impresionante de Lanzarote no es solo los paisajes que se ven en el exterior, como los volcanes y todo eso, sino también por debajo de la tierra. La Cueva de los Verdes es producto de ese volcán que está allá, que se llama Volcán de la Corona, que su lava produjo este túnel, que realmente es un túnel, no una cueva, un túnel de lava volcánica. Lo sorprendente de la obra de César Manrique es lograr que todo esto, que es natural, se convierta, o tomarlo para hacerlo una obra de arte como lo que ha hecho. Es sumamente increíble. Y por cierto, en esa cueva, que realmente es un túnel de lava, hay unos cangrejitos de color blanco. Es una especie única en el mundo, son unos cangrejitos albinos. Y es muy curioso verlos. Creo que en cámara no se notan tanto, pero verlos en persona realmente impresiona mucho, porque son muchos punticos blancos, que igual les dejo una imagen para que los puedan ver.
Y este lugar que acaban de ver aquí se llama Charco Verde o el Lago Verde, y está dentro de la playa, está protegido con unos palitos, que significa que no puedes tocar allá. Y ese charco tiene ese color tan particular debido a que tiene algas verdes en la profundidad, y aparte se esconde un mineral precioso que se llama olivadas. Bueno, son unas piedrecitas verdes que dicen por ahí que si vas caminando por la playa puedes ir buscando y recogiendo las piedrecitas verdes. Y una de las cosas también increíbles que tiene Lanzarote son estas playas de arena negra, que está brutal. Esto es debido al suelo volcánico que se alberga en esta isla, y estoy seguro que les va a gustar el siguiente spot. Y esto que tengo aquí detrás se llama Playa Papagayo. Es una de las playas más cristalinas que he visto en mi vida, y para poder acceder a ella vas a tener que pagar 3 euros porque están protegidas. Son 5 playas que están por acá. Les voy a hacer unas tomitas para que vean lo cristalina que es esta agua, y unas tomitas desde arriba para que vean dónde estamos metidos. Y esta es la última intervención de César Manrique, el jardín de cactus. En este lugar hay 4.500 especies de cactus distintas. Nunca había visto a Eva tan emocionada con plantas, que pueden ver. Les muestro imágenes de ella intentando abrazar un cactus como amor tóxico. Ven a mí. Déjenme en los comentarios, ¿qué es esto? ¿Un árbol o un cactus? Encuentra el impostor. Comentaron en el árbol si era un árbol o un cactus. Eso sí es un cactus, pero díganme ustedes a qué les recuerda. Y esto que estamos aquí es el mirador del Bosquecillo. No les hago la toma para allá porque está muy quemada y no van a ver nada de mí. Está detrás de la playa que quiero ir, que es atrás. Mierda, mira la gente ahí. Wow. Allá a ver. Esto es lo que les quería mostrar, y que yo no me quería subir hasta ahí porque es una locura. Todo esto para abajo, esto es caída. Y estamos en Playa Famara, donde la gente viene a surfear. Esta montaña que ven ustedes aquí atrás es justo donde estábamos, en toda la cima, y hay gente que se tira desde acá, desde parapente, para los aventureros. Yo no me atrevo, pero creo que voy a ver uno de los atardeceres más bonitos que he visto. Si vienen a Lanzarote y no vienen a esta playa a ver un atardecer, muy mal, muy mal. Y no puedo pensar en mejor lugar que este para decirles que se suscriban, que le den like a este video y que nos vemos en el otro. Chao.